Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu poder. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. Aleluya. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu gran amor, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Mi alma te bendice, mi alma te alaba. Mi alma bendice al remanente, Padre, a los que tú estás levantando, a lo que tú estás preparando, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Les invito a que cantemos, hermanos. Amén. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Yo recuerdo que en un sueño por una ciudad yo caminaba y a través del cielo azul oí una voz que me llamaba y yo pude comprobar que era la voz de Dios que me hablaba y me dijo: ven, el fin y está cercano. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Escrito ya fue tu nombre en el libro de la vida. Confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Por ahí ve la mano, el fin ya está cercano. Aquí
yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Retén lo que tienes, hermano. El Señor viene y viene con coronas, viene a recompensar a cada uno de nosotros según haya sido nuestra obra, en el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su gran amor, bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. El Señor viene pronto, hermanos. ¿Y estás preparado? Es curioso. La iglesia no está preparada. Aleluya. ¿Se puede predicar sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede profetizar sin conocer a Jesús? Sí. Pasó un terremoto por aquí que se cimbró la casa. Aleluya. ¿Se puede profetizar? ¿Se puede predicar sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede orar por los enfermos y que sanen sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede echar fuera demonios sin conocer a Jesús? Sí. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Sí, hermano. ¿Qué tanto conocemos a Jesús nosotros? ¿Estamos preparados? ¿Por qué? El Señor Jesucristo viene, hermano. Y mire, váyase al capítulo 7 de Mateo, por favor. Es algo que nos debe de poner a temblar a nosotros. Es algo que nos debe de generar un temor en nosotros. Aleluya. El Sermón del Monte es un resumen de la vida del reino de Dios. Y en el capítulo 13 nos dice que debemos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella, no son pocos, hermano. Muchos están siendo bautizados sin un genuino arrepentimiento. Muchos están siendo bautizados. Pregúntate cómo fuiste bautizada tú o bautizado yo. ¿Estábamos genuinamente arrepentidos? ¿Nos dolía pecar? ¿Estábamos conscientes que cada pecado que hacíamos le añadíamos sufrimiento a la cruz? ¿A Jesús en la cruz?
que ya anhelábamos no volver a pecar, para no añadir más dolor y más sufrimiento al cuerpo de Jesús. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjese bien, porque estrecha es la puerta y el angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, la puerta ancha, hermano, usted la puede ver inmediatamente. Pero la puerta angosta se tiene que buscar. ¿Hay alguien en casa? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios me ha permitido ver cómo voy caminando. Cuando empecé el camino, todo era normal, pero de pronto se hundió una parte que estaba a mi lado derecho y se hizo un abismo. Y de pronto se hundió la parte que estaba a mi lado izquierdo y se hizo un abismo. Y quedaba un pedacito de tierra como de unos 10 centímetros. Y yo tenía que caminar por ahí. En el camino, hermanos, angosto, te das cuenta que la salvación es particular, es personal. Y enseguida dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo podemos distinguir a un profeta de Dios y a un profeta que es lobo rapaz? Paz de Cristo. Voy a tomar agua, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir a un pastor de Dios? En la mañana estábamos enseñando algo bien fuerte. Hay quienes los pastorea el hombre. Hay quienes los pastorea Dios y hay quienes los pastorea el diablo. ¿Cómo puedes saber si tu pastor lo pastorea Dios, o el hombre, o el diablo? Y aquí dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pues no, que no hay profetas después de Jesús. Y enseguida Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis, no por lo que hablan, por sus acciones, por sus frutos lo conoceréis. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. En otra parte, en el capítulo 15 de Mateo, dice así: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Y para que ustedes no se equivoquen, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Jesús es específico y es claro, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces descubre, levanta el telón, y entonces dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no se trata de predicar por predicar. Que no se trata de profetizar por profetizar porque tienes el don. Miren, hermano. El pastorado no se aprende. El pastorado nace en el corazón de Dios. Nadie va a la escuela para ser pastor. Paz de Cristo. No recuerdo en qué cita Jeremías lo dice, creo que es en el 30. Si alguien lo encuentra, Jeremías dice: os daré pastores. Aleluya. Alguien ayúdeme y ponga: os daré pastores conforme a mi corazón. Alguien ayúdeme en ese texto, por amor de Dios. Jeremías 3:15. Fíjense lo que está diciendo allí. Gracias, hermana Esmeralda. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Por qué hoy tienen que ir a la escuela? ¿Por qué tienen que ir a estudiar teología? ¿Para ayudarle a Dios? ¿Para corregir el corazón de Dios? El pastorado es una cuestión de llamamiento divino. Y cuando dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, está hablando de la inteligencia espiritual y la ciencia espiritual, no de la falsamente llamada ciencia.
¿Hay alguien en casa? En el corazón de Dios no hay ciencia. Hay lo que se le conoce como presciencia, es el conocimiento anticipado de las cosas. ¿Hay alguien en casa? Dios conoce a los que llama. ¿Por qué? Porque los llama desde su corazón. Oye, generalmente el que Dios llama no quiere ser pastor. Y es tremendo esto, hermano. Y os daré pastores según mi corazón que os apaciencien con ciencia, con consejo y con inteligencia, con el temor de Dios. ¿Por qué, hermano? Qué tremenda es esta palabra, pero si usted lee el capítulo 3 se va a dar cuenta qué terrible es lo que Dios anuncia que va a pasar. Entonces, ¿se puede predicar sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede profetizar sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede enseñar sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede hacer milagros sin conocer a Jesús? Sí. ¿Se puede echar fuera demonios sin conocer a Jesús? Sí. Y Jesús es muy certero y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Miren, hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces viene un desencantamiento. ¿Cómo me atrevo yo a predicar de Jesús sin conocerlo? Lo único que estoy haciendo es que Dios me trate como a Job. No puedo estar yo predicando nada más por predicar. Necesitamos conocer a Jesús. Porque si un pastor no conoce a Jesús, ¿cómo va a enseñar a las ovejas a conocer al que es el verdadero pastor? El pastor que pone una institución es un pastor que no se preocupa por sus ovejas. ¿Por qué te digo esto? Porque dice, os daré pastores conforme a mi corazón. O sea, ¿cómo? En el Antiguo Testamento, Dios escogió a un hombre conforme a su corazón, llamado David. Un hombre que ame la palabra, un hombre que medite de día y de noche, un hombre que sepa que la palabra da vida y que su enseñanza debe de producir vida, no muerte. Para que la gente conozca a Jesús. Para que la gente sea enseñada por Cristo, el Maestro, el Señor y Maestro, a través del Espíritu Santo. Esa es la genuina preocupación de un pastor. Conoce a Jesús y quiere que todo el mundo conozca a Esa es la vida eterna.
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna. Alguien decía, solamente los sanos sanan. Dios escogió a su iglesia para que su iglesia refleje el fruto de estar en Jesús. Podemos ver al apóstol Pablo. Y podemos decir que Pablo conocía a Jesús. Pero ¿cómo es que llegó a conocerlo? Él se dio cuenta que a Jesús se le podía ver en una visión. Cuando mataron a Esteban, él estaba presente. Y él consentía en su muerte. Y sabían por qué lo estaban matando. Cuando Jesús aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, Pablo queda ciego, Saulo queda ciego. Y solamente Dios ocupa un poco de tiempo para transformar de Saulo a Pablo. Y Saulo se da cuenta que Dios habla. Y se pone a buscar a Jesús. Se va a Arabia 3 años en la búsqueda para que el Señor le hable. Y Dios le habla. Y empieza a tener comunión con el Espíritu. Por eso es que por medio de las cartas del apóstol Pablo podemos conocer a Jesús. Aleluya. Necesitamos conocer a Jesús. Hazme un poquito de... Tengo mucho sueño, Permítame hacer una reprensión, hermano. Toda perturbación, todo cansancio, todo sueño, lo quito ahora de mi vida y lo quito de la línea y lo quito del internet. En el nombre de Jesucristo se va. Se va todo cansancio. Se va toda perturbación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. La mitad nada más. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Ese es el trabajo y nuestro trabajo, hermano. Mire, el apóstol Pablo no consultó enseguida con carne y sangre. ¿Por qué? Porque oyó de Pedro y oyó de Bernabé que Jesús hablaba y ya lo había comprobado. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Y cuántos quieren que Dios les hable? ¿Y cuántos buscan al Señor para platicar con Él? No estoy diciendo que busques al Señor para orar, para estarle pidiendo por la hermana Patti, por la hermana Esmeralda, por el hermano Guadalupe, por el hermano... No. Para platicar con Él.
Una cosa es hincarse a orar, como nos han enseñado a pide y pide y pide y pide y pide y pide. Y otra cosa es hincarse, o no hincarse, simplemente en la angustia de tu corazón, empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué no oigo tu voz? ¿Puedes mostrarme lo que estorba para quitarlo? ¿Qué estoy haciendo, Señor, que me está impidiendo escucharte? Y el Señor te va a decir lo que tienes que dejar. Pero el que busca, halla. El que pide, recibe, y al que llama, se le abra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, es generar ese hábito y apartar tiempo para buscar el rostro del Señor. Recuerde que el camino angosto se busca, no se halla, se busca, porque no va a venir a ponerse enfrente de ti. Gracias, hija. Va a dar como chiquitito, como chiquitito, un chocolatito para ti. Aleluya. El camino angosto se busca, ¿no? El camino ancho no se busca, se ve. En el camino ancho todos hacen lo mismo. En el camino ancho la gente corre. En el camino ancho todo el mundo quiere hacer lo que quiere. En el camino ancho todo el mundo puede lucirse. En el camino ancho es muy fácil que te sigan. Pero en el camino angosto no hay quien te siga. Vas solo. Vas solo. Y los que se acercan a ti, si no entienden el proceso, se van a alejar inmediatamente de ti. En el camino ancho, todo el mundo puede profetizar. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere resaltar. En el camino angosto caminan las personas que se niegan para poder conocer a Jesús. Y son pocos pastores que están caminando en el camino angosto. La mayoría están caminando en el camino ancho, haciendo lo mismo que hacen allá, haciendo lo mismo que hacen allá, y nunca haciendo lo que el Espíritu Santo les está pidiendo que hagan. ¿Hay alguien en casa?
¿Cómo creció David? ¿Cómo creció David? David creció cuidando las ovejas de su padre. No porque cuidaba las ovejas de su padre. Amén, hermano. Si quiere terminando, me manda un mensaje para subirlo al grupo. Con el favor de Dios, hermano Alonso. En el nombre de Jesús. Hagamos una oración. Hagamos una oración en este momento, hermanos. Por Griselda Álvarez. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te presentamos a Griselda Álvarez, Padre. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre en el corazón de ella y en sus pulmones, Padre. Glorifica tu nombre, mi Señor, te lo ruego, en un corazón nuevo y en un pulmón nuevo, o en unos pulmones nuevos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Sea hecho, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y súbalo, o mándamelo, hermano, la petición. O si alguien, por favor, puede subir esa petición al grupo de oración. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y yo necesito, hermano, entender que todas las cosas nacen en el corazón de Dios. Hay pastores que Dios llamó, pero hay pastores que llamó el hombre. Y hay pastores que el diablo impulsó para que entraran al ministerio. Y ahora no nos queda más que decir, como dicen las naciones, están infiltrados. No, hermano, no están infiltrados. El no saber discernir la vocación de un hombre, nosotros los metimos. Nosotros como autoridad los metimos, les dimos cuerda. Aleluya. Entonces, miren, hermanos, perdónenme que me ponga yo de ejemplo. Yo lloré casi 5 años en el altar. Lloré diciéndole al Señor, Señor, yo no quiero ser pastor. Pero ¿por qué no quiero ser pastor? Porque Él me mostró que el problema de la iglesia era el cuerpo ministerial, era el cuerpo pastoral. Que se apacentaban a ellos mismos, se alimentaban para ellos mismos, pero no para compartir. Que querían que todo el mundo les diera, pero ellos no son capaces de dar. Y la cabeza crecía, que no era una cabeza, era una deformidad, y el cuerpo estaba esquelético,
como un cuerpo muerto. Y la única respuesta para eso es orar. No hay ninguna estrategia más que la oración para pedirle a Dios que Él haga ese milagro. Por eso cuando empecé mi ministerio era empezar a hacer grupos de intercesión en todo el distrito. Y yo lloré 5 años diciéndole, Señor, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero ser parte de ese grupo que se apacienta a sí mismo. Pero aprendí algo, que aquí no se trata de lo que uno quiere, que se trata de lo que Dios manda, que se haga su voluntad, no la nuestra. Y así que fui al pastorado y el Señor me dijo que yo iba a ir al pastorado. Nunca prediqué en la iglesia antes como diácono. Nunca prediqué en la iglesia como diácono. Porque los diáconos no éramos para predicar, éramos para servir en la iglesia. Gracias a Dios que ya se me fue el sueño. Así que cuando llegué por primera vez a la comunidad y empecé a predicar, fue tan difícil para mí, tanto temor de no ofenderlos. Amén, hermano María. Aquí estamos, aquí nos puede ver. Y por las mañanas en el discipulado de la palabra, a las 8 de la mañana. Y es allí, hermanos, cuando yo escuché por primera vez a una indígena que me dijo, pastor, porque ellos la O la pronuncian como U. Pastor, cuando me dijo pastor, sentí que me envolvió aquella corriente eléctrica. Y me dijo, pastor, estoy mala, pastor. Ora por mí, pastor. Ese fue mi recibimiento. Ella estaba sentada en la arena adentro de su casita de cartón. Yo estaba parado en la puerta. Y le dije, ¿qué tienes? Ella me dijo, me duele mi panza. Y yo simplemente la apunté porque no tenía facultad para ungir con aceite ni para poner las manos en la cabeza. Simplemente la apunté y le dije, en el nombre de Jesucristo, suelta la enfermedad. Y la mujer vomitó y echó una bola como una pelota de básquetbol, pero desinflada, blanca, como un globo que se desinfló, cayó en la arena. Y la mujer quedó sana al instante. Yo me espanté, jamás había visto esto. Nunca había predicado en la iglesia. Sí predicaba en las calles, sí predicaba en el centro, sí predicaba en los hospitales, sí predicaba en algunas partes de la costa, pero no como ministro.
A mí me impactó ver la cosa que arrojó la mujer. Estaríamos como unos 4 metros de distancia. Y es cuando yo escuché por primera vez la palabra pastor. Aunque fue pastor. Pero pasa el tiempo. 3 años después, en el 2000, el Señor me habla y me pregunta. Entre todas las cosas que me dijo, yo sentía que me moría, porque escuchar su palabra, sientes la muerte. Cuando Él me pregunta, me dice, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Y yo no podía responder, hermano. Yo sentía que me moría. Sentía que era como una bola de carne sin huesos que rodaba en el suelo de escuchar esa voz. Y yo no podía responder. ¿Quién es el pastor? ¿Tú o yo? Y entonces me hizo otra pregunta para que me quedara claro. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú o yo? Paz de Cristo. Si todos entendiéramos, si todos los que se nombran pastores entendiéramos quién es el pastor, no condenaríamos a los inocentes. Si entendiéramos que Jesús es el pastor, que por más que diga que yo soy el pastor, estoy usurpando un cargo que no me corresponde. Porque el que sana a los enfermos no soy yo, es el Espíritu. Pero muchos me dirán en aquel día, hicimos muchos milagros. Ah, ustedes los hicieron. Con razón no te conozco. ¿Hay alguien en casa? Si entendiéramos que Jesús es el que convierte las almas, si los evangelistas entendieran que Jesús es el que convierte las almas, no dirían, lanzamos la red y se van a bautizar 50. Que si les olvidó que el que añade a su iglesia cada día es el Señor, los que han de ser salvos. Allá va. ¿Hay alguien en casa? Después de que oí esa palabra, mi vida cambió. Y cuando di la palabra en la reunión ministerial, al siguiente mes se me pidió la iglesia porque hablé lo que él me dijo. Y se me dijo que yo no tenía derecho a pastorear, que entregaba la iglesia la próxima semana y que fuera buscando un lugar a donde irme, porque no había lugar para mí en ese distrito. Por eso no me ha visto, hermana. He corrido por 3 distritos y lo mismo. Y cuando me dijo esa palabra el obispo, usted no tiene derecho a ser pastor. Usted entrega la iglesia la próxima semana y vaya buscando dónde irse. A mí me dolió tanto en mi carne que yo empecé a llorar. Y aquel hombre seguía diciéndome lo que iba a hacer. Entonces vino la voz del Señor a mí y me hizo la pregunta otra vez. Hijo, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? En ese momento se me quitó la angustia, se me quitó el dolor, se me quitó la tristeza, se me quitó toda molestia. Y mi mente se ordenó, se clarificó y alcé mi cara sin llorar
Y le dije al obispo, amén, hermano, usted es la autoridad. Le pido dos cosas, le dije. Avísele al obispo presidente porque yo soy líder a nivel general. Y un requisito para que yo sea líder a nivel general es que necesito ser pastor. ¿Usted le va a avisar? Sí, me dijo. Obviamente, nunca le avisó. Y otra cosa le pido, mire, la próxima semana mis hijas todavía están en la escuela, pero en 15 días termina su ciclo escolar. Solamente le pido que me permita estar 15 días para que salgamos de la iglesia, para entregar la casa. Usted sabe muy bien que yo no tengo casa. Yo tengo que sacar a mis hijas de la escuela. Y si las saco la semana que entra, no puedo quedarme ahí en ese lugar. Necesito solamente que me dé 15 días, no una semana. Y yo entrego la iglesia, como usted la está pidiendo. Pase Cristo. Es la voz de Dios. Es oír la voz de Dios lo que te clarifica la mente en el momento de la angustia. Es entender que Él está contigo, que Él es el pastor. ¿Cómo es posible que David lo entendía y estaba en la ley? ¿Cómo es posible que hoy estando en la gracia nosotros no lo entendamos? ¡Allá Los 24/7, Él está en nosotros. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice yo estaré. Y cuando Él me preguntó, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Todavía me dijo otra pregunta. Y esto es para que los pastores que estén escuchando esto entiendan y se arrepientan y se quebranten y le den el lugar al pastor, para que pueda conocer la iglesia a Jesús. ¿Por qué creen que yo no quería ser pastor? Y él me dijo así, un día, hijo, me vas a entregar la iglesia. Y se llegó el tiempo. Si yo estuviera hablando como pastor oficial de la iglesia, me hubieran cortado la cabeza. Pero cometieron un error. Me quitaron el ministerio. Y ahora no me pueden cortar la cabeza. Si fuera ministro, todavía me cortarían la cabeza. Pero soy una oveja. Y el Señor dijo así: ¡ay de vosotros! Que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino de asno en el cuello y se arroje en lo profundo de la mar. Dijo un hermano, esto merece un trago. Pero no les voy a decir lo que el Señor me ha dicho a mí, lo que soy. Por eso, cuando tú sabes lo que eres, es porque conociste a Jesús. Es porque conoces a Jesús. Pero mientras tú no sepas lo que eres, no conoces a Jesús.
Necesitamos conocer a Jesús. Cuando tienes comunión íntima con el Espíritu Santo, empiezas a conocer. Pero ¿cómo es que tienes comunión íntima con el Espíritu Santo si no lees la palabra? Si no amas la palabra. Para que Dios se manifieste en nosotros. Dios no está buscando religiosos. Dios sigue buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Mucho tiempo he llorado por el cuerpo ministerial. Años. Pero ya no. El tiempo se acabó. Por eso el Señor nos dijo así en el 19. El tiempo se acabó. Por eso el Señor me dijo en el 94, 1 de enero, en aquel día, tú vas a cantar Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo colmea apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre nosotros vamos a esperar. ¿Hay alguien en casa? Necesitamos conocer a Jesús. Ese es mi trabajo. Por eso el Señor me dijo, ahora habla. Habla todo lo que te he enseñado y todo lo que te he mostrado. El tiempo se acabó. Dios va a empezar a hablar. En lo particular a los que lo busquen. No te va a hablar a ti porque eres pastor. No te va a hablar a ti porque eres profeta. No. Qué triste que la gente profetice sin conocer a Jesús. Que se crean profeta y cuando viene la persecución salen corriendo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en ellos? ¿Dónde está el Espíritu Santo en aquellos pastores que cuando los descubren en el pecado se enojan y blasfeman y gritan? Porque son intocables. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque nos podemos pasar la vida, fíjense bien, hermano, en la iglesia, haciendo templos, haciendo tamales, haciendo de chile, de dulce, de piña, de lo que quieras. Construyendo, arreglando baños, haciendo esto, otro, sin conocer a Jesús. Y llegar aquel día pensando que se nos van a abrir las puertas. No, hermano. Voy a terminar con esto. Váyase a Segunda de Pedro. Mira, hermanos, váyase a Segunda de Pedro, por amor de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Usted y yo ya somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, Cristo Jesús mora en nuestros corazones y en nuestra mente. Y como se nos ha dado a Cristo, se nos ha dado todo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y mire,
lo que dice desde el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Con eso terminamos. Como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, si yo no conozco a Jesús, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no las voy a poder usar. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿De qué me sirve a mí que todo me haya sido dado y sigo haciendo tamales? ¿De qué me sirve a mí que tenga el poder y tenga todos los dones del Espíritu porque tengo el Espíritu y sigo lavándole los pies o boleándole los zapatos al pastor para que me dé un puesto, para que me tome en cuenta? No, ya, ja. Todo me ha sido dado. Estoy completo en Cristo. Y nos ha sido dado por su divino poder. ¿Por qué? Recibiréis poder por el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? Mediante el conocimiento de Jesucristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, su sacrificio en la cruz del Calvario es su gloria y es su excelencia. No tenemos un proyecto de excelencia para que se le trate excelentemente a la autoridad, que se hagan las cosas excelentemente hacia una institución. No, hermanos, eso es animal y es terrenal y es diabólico. Dios nos ha dado, versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, para que Cristo sea formado en nosotros. No el capataz, no el legalista, no el argüendero, no el mitotero, no el chismoso. Y me quedo corto para no ofenderlos. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Si las promesas no se cumplen en mí, y las promesas se reciben en el sí y en el amén, no en el sí construyo los baños, no en el sí diezmo, no. Las promesas, hermanos, son las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y las hemos recibido. Y es aquí donde se hace en realidad. Y cuando se hace en realidad, Cristo empieza a ser formado en nosotros. Por eso el apóstol les dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestra mala manera de entender las cosas, a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos de los ojos, a causa de la vanagloria de la vida. Por eso, tenemos que desechar todo eso. Porque Dios no te escogió para darte una mejor casa. Dios te escogió para probarte, a ver si tú vas a entregar tu casa para seguirlo. Mira, Bajaya Rabá. Dios no te escogió para darte un mejor trabajo.
en el sentido del mundo, sí para darnos una mejor casa, no hecha de manos, sino una casa eterna en los cielos. Dios no te escogió para darte un trabajo mejor en el sentido físico. Sí te escogió para darte un trabajo mejor. Le dijo a Pedro, ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Tenemos un evangelio inverso, porque nos permearon los demonios con la prosperidad. Y dije que iba a terminar, y antes de profundizar aquí, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la mala manera de concebir y entender la palabra de Dios, como el mundo la quiere entender, así también nosotros queremos entenderla. Pero el Espíritu Santo está aquí para darnos entendimiento, para darnos sabiduría, para darnos inteligencia, para darnos conocimiento, para darnos consejo, para darnos poder y para darnos temor de Dios. Vosotros también, dice el versículo 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. No las voy a explicar, pero si Dios nos concede, mañana lo haremos. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, para que no nos envanezcamos, si es que a mí Dios me puso aquí. Al dominio propio, paciencia, para con los débiles, para con los que caen. Por eso dice a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y el Señor me dijo así, después de que me preguntó quién es el pastor, y me dijo, cuando yo te encontré, ¿qué éramos tú y yo? Y yo en silencio, sin poder contestar, y él me dijo, tú eras mi enemigo, pero yo me acerqué a ti y te hice mi amigo. ¿Sabe qué me espantó cuando escuché en una reunión ministerial? Que los pastores hablaban de enemigos dentro del mismo cuerpo. Dije, Dios mío. ¿Cómo es posible que un pastor vea a otro pastor como enemigo porque no piensa como él? ¿Cómo es posible que tú veas a otro hermano como enemigo porque no piensa como tú? Y él me dijo así, tú eras mi enemigo y yo me acerqué a ti y te hice mi amigo. Ese es el trabajo del pastor, que ninguno se pierda, que deja las 99 y se va por los montes a buscar la descarriada. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. ¿Qué te estoy diciendo en 3, 4 palabras? Que tú eres pastor. Que tu trabajo es amar a tus enemigos. Que mi trabajo es amar a mis enemigos. Es bendecir a los que me maldicen. Es orar por los que me ultrajan y me persiguen. Bendecida noche, hermano. Les amo en el nombre de Jesús.
ore por su pastor. Ore en el nombre de Jesús, cúbralo.